Lo que nadie te dice es que sí, puede estar contigo, hablarte todos los días, tener intimidad contigo y aún así no quererte, porque el cariño no siempre viene con respeto y mucho menos con intención real. Y si no haces esto, si no tomas el control, si no te pones primero, si no te haces visible, vas a seguir siendo ese hombre que está ahí, pero que nunca es elegido. Yo estuve en ese lugar, pensando que algún día lo vería, que entendería todo lo que hacía, todo lo que sentía, pero mientras más me daba, más invisible me volvía, y entendí, con dolor, que el amor sin valor no sirve, que si ella no te respeta, no te va a amar, que si tú no te eliges, ella nunca lo hará. Este video es para que te enfrentes con esa verdad que duele, pero que también libera. Ella no te quiere, a menos que hagas esto. Y no se trata de cambiar por ella, se trata de reconstruirte por ti. Porque solo cuando tú te vuelves imposible de ignorar, el juego cambia. A veces no se trata de amor, se trata de jerarquía emocional. Y tú estás en el último peldaño, no porque seas poca cosa, sino porque te comportas como alguien que no sabe su lugar. Ella puede tener cariño, puede tener costumbre, puede tener afecto, pero si no hay respeto, todo lo demás se desmorona. Yo viví eso. Ella me decía que me quería, que le importaba, que no quería perderme, pero me hablaba cuando quería, me cancelaba planes sin explicación, me usaba de pañuelo emocional cuando estaba mal y desaparecía cuando estaba bien. Yo confundía disponibilidad con interés, pero lo que no veía era que su te quiero no venía con respeto incluido. El respeto es acción, es consistencia, es cuidado. Cuando alguien te respeta, te pone límites sanos, te da espacio, te escucha, te cuida aunque no te ame. Pero si alguien dice amarte y te trata como opción, entonces no es amor, es manipulación con adornos bonitos. El respeto no se negocia, se exige con el ejemplo. Yo entendí que no podía pedir respeto si yo mismo no me respetaba, porque seguir ahí, esperando una migaja, rogando atención, justificando desplantes, era ser cómplice de mi propio maltrato. Y cuando uno permite eso, el otro lo aprende. Aprende que puede hacer contigo lo que quiera, porque no hay consecuencia emocional real. No es que no te quiera, es que no te respeta, y si no te respeta, no te ve. Y si no te ve, entonces tú no existes realmente en su mundo, hasta que lo entiendes y decides no volver a permitirlo nunca más. Uno de los errores más comunes y más destructivos que cometí fue intentar convencerla de que valía la pena. Me esforzaba, me mostraba disponible, me adaptaba, le escribía primero, hacía planes, me desvivía por agradarle. Creía que si hacía todo bien, ella se daría cuenta, pero no lo hizo, porque la atracción no funciona así. La atracción no nace del esfuerzo desesperado, sino del misterio, de la autenticidad, del desapego. Pero yo estaba tan enfocado en gustarle que me olvidé de mí. Me convertí en una versión editada, amable, complaciente y profundamente aburrida. Porque cuando uno deja de ser él mismo por encajar, se vuelve invisible. Ella no se alejó porque yo fuera malo. Se alejó porque me perdí en el intento de gustarle. Porque el deseo se alimenta de energía, no de necesidad. Y mi energía era de carencia, de miedo a perderla, de urgencia por ser elegido. Eso no enamora, eso ahoga, eso genera rechazo silencioso. Yo aprendí que provocar atracción es un acto de presencia, no de persuasión. Es cuidar tu cuerpo, tu energía, tu silencio. Es mostrarte firme en lo que quieres, pero sin rogar por lo que no llega. Es hablar menos y hacer más. Es estar dispuesto a perder a cualquiera que no vea tu valor, porque sabes lo que ofreces. El día que solté esa necesidad de gustarle fue el día que volví a gustarme yo, y eso lo cambia todo, porque la atracción real no se mendiga, se provoca o no existe. Yo solía pensar que con solo estar presente ya era suficiente, que con demostrar amor, apoyo, comprensión, eventualmente ella me daría un lugar. Pero ese lugar nunca llegó. Siempre había algo más importante: sus amigas,
su trabajo, su ex, su confusión emocional. Y yo ahí, disponible, esperando turno en una lista donde nunca fui primero. No se trata de ser el centro de su universo, pero sí de ser parte de su plan. Y cuando alguien te quiere de verdad, se nota, te incluye, te busca, te cuida. Pero cuando solo te quiere cerca para no sentirse sola, entonces eres solo un parche, no una prioridad. Y esa verdad duele, pero libera. A mí me costó entenderlo porque me aferraba a los momentos buenos, a las risas, a las miradas, a los instantes donde parecía que sí. Pero luego desaparecía. Y yo justificaba. Está ocupada, tiene mucho en la cabeza, ya volverá. Pero no era ocupación, era desinterés. Y el desinterés no se disfraza, se siente. Ser una opción es una forma elegante de ser descartable. Y uno no puede construirse desde ese lugar, porque cuando aceptas ser segundo, te acostumbras a recibir sobras emocionales. Y eso no es amor, eso es resignación disfrazada de paciencia. Yo aprendí que si no soy prioridad, me voy, no por rencor, sino por amor propio, porque el hombre que se elige como prioridad deja de rogar por ser elegido por alguien más. Fui ese tipo de hombre que pensó que para gustar debía ceder en todo, que decir sí siempre, adaptarme, cambiar mis planes por los de ella, callar lo que me molestaba. Era una forma de demostrar amor. Pero lo que estaba haciendo no era amar, era desaparecer. Me anulé tanto que dejé de ser atractivo y ni siquiera lo noté. La autoanulación es silenciosa. Empieza con cosas pequeñas, dejar de ver a tus amigos, dejar de opinar, tolerar faltas de respeto, todo con la esperanza de ser suficiente, de no perderla. Pero lo que uno no entiende es que el respeto y la atracción nacen del contraste, de los límites, de la presencia firme. Y yo había perdido todo eso. Ella no se fue porque yo fuera malo, se fue porque ya no había nada que admirar. Me volví predecible, servicial, vacío. El hombre que siempre estaba, que siempre decía que sí, que siempre cedía, perdió su esencia. Porque cuando uno se borra por otro, el otro termina olvidando que estás ahí. Amar no es desaparecer. Amar no es callar tus necesidades. Amar no es transformarte en lo que crees que ella quiere. Amar es tener voz, tener vida, tener posición. Y quien te ama no quiere que te anules, quiere verte completo, con luz propia, con fuego interno. Porque eso sí enamora. El día que dejé de pedirme permiso para existir en una relación fue el día que empecé a atraer desde la autenticidad. Y ahí supe que quien te ve de verdad nunca te va a pedir que te borres. Durante mucho tiempo creí que mi papel era rescatarla, ser el hombre que la sanaría, que la cuidaría, que le mostraría que no todos son iguales. Me puse la capa de salvador emocional sin que nadie me la pidiera, y en ese intento de ser necesario terminé siendo irrelevante, porque ella no necesitaba que la salvara. Necesitaba a alguien que estuviera a su altura. El deseo no nace del sacrificio, nace del reflejo. Ella se siente atraída por quien le muestra una imagen fuerte de sí misma, no por quien intenta arreglarla. Yo, desde mis inseguridades, pensaba que entre más diera, más me iba a querer. Pero al final solo le mostraba una versión debilitada de mí mismo, alguien que se pierde en su historia para sentirse valioso. Ella no quería un salvador, quería un hombre que se eligiera, que se respetara, que tuviera vida propia. Un espejo, no una muleta, porque cuando alguien está en su proceso personal, busca al lado a alguien que inspire, no que absorba. Y yo estaba más enfocado en su caos que en mi construcción. Aprendí que el amor no es sacrificio extremo, es reciprocidad emocional. Es verte reflejado en el otro y decir, quiero caminar contigo porque me inspiras a crecer, no porque te necesito para no caer. Y cuando tú te vuelves ese tipo de hombre, empiezas a atraer desde otro lugar. Ya no suplicas, proyectas. Ese día dejé de intentar salvarla y empecé a salvarme yo, porque el verdadero amor no se basa en dependencia, sino en admiración mutua. Hubo un momento en mi vida donde me cansé de esperarla, de adaptarme, de rogar, de ser el plan B. Y ese día tomé una decisión silenciosa pero poderosa: elegirme. Sin gritarlo, sin venganza, sin drama, me elegí. Empecé a cuidar mi cuerpo,
a respetar mis tiempos, a poner límites, a decir no sin culpa. Y sin querer, algo cambió. Me volví magnético, porque cuando un hombre se elige, se nota, en su mirada, en su presencia, en su energía. Ya no mendiga atención, ya no se disculpa por ser quien es, ya no negocia su paz para estar con alguien que no lo elige. Esa seguridad no es arrogancia, es haber tocado fondo y decidir no volver ahí. Ella lo notó, porque cuando dejas de perseguir, empiezas a atraer, no por manipulación, sino por convicción. Ya no necesitas demostrar tu valor, simplemente lo encarnas. Y en un mundo lleno de hombres que se abandonan por amor, uno que se elige, brilla. Ese brillo no es para que vuelva, no es para que se arrepienta, es para ti, para que te sientas orgulloso cuando te mires al espejo, para que sepas que no necesitas ser validado por nadie más. Porque el respeto que proyectas empieza por el respeto que te das. Y una vez que te eliges de verdad, ya no aceptas menos de lo que mereces. Nunca más. Yo vivía obsesionado con la idea de que en algún momento ella me iba a extrañar, que se iba a dar cuenta de lo que tenía, que iba a mirar atrás y entender todo lo que hice por ella. Esperaba ese mensaje, ese hola cargado de culpa, esa señal de que, al menos un poco, me echaba de menos, pero ese mensaje nunca llegó. Y ahí lo entendí, no me extrañaba porque nunca me perdió, porque yo nunca me fui realmente, siempre estuve disponible, emocionalmente presente, afectivamente comprometido, incluso cuando ya no me correspondía. ¿Cómo iba a extrañar a alguien que siempre estuvo ahí, sin importar cómo lo tratara? Extrañar requiere ausencia, requiere vacío, requiere notar que ya no está eso que dabas por hecho. Pero yo nunca provoqué esa ausencia. Seguía mandando mensajes cordiales, seguía viéndola como amigos, seguía sosteniendo el puente emocional que ella ya había cruzado y olvidado. Me convertí en el hombre que facilitaba el olvido, hasta que solté, no para castigarla, sino para recuperarme. Me fui de verdad, no con reproches, sino con silencio, y cuando uno se va de verdad, se nota, porque ese vacío sí pesa, y si no lo siente, entonces confirmas lo que temías, que ya no estabas en su mundo, y aunque eso duele, también libera. Uno no puede sanar esperando ser extrañado. Sana cuando entiende que su valor no depende del recuerdo del otro, sino de su propia decisión de no volver donde ya no lo ven. Hay un momento en que tienes que elegir, seguir siendo ese hombre complaciente, disponible, inofensivo, o convertirte en alguien que se hace imposible de ignorar, porque lo que no se respeta, se repite, y si tú no cambias el juego, vas a seguir en el mismo rol secundario, esperando validación de quien ni siquiera te registra. Yo fui invisible por elección, porque me daba miedo incomodar, me daba miedo perderla, me daba miedo parecer demasiado. Así que bajaba el volumen de mi voz, me tragaba mis ideas, me adaptaba, pero al hacerme pequeño para caber en su vida, dejé de ser visto, y lo que no se ve, se olvida. Hasta que hice lo único que cambia todo, empecé a elegirme. Cambié mis hábitos, corté los vínculos tibios, puse límites, dije que no sin justificarme. Y al principio el silencio fue ensordecedor. Pero después mi presencia empezó a sentirse, porque el hombre que se respeta se vuelve inevitable. Ser visible no es gritar, es sostenerte, es no retroceder cuando incomodas, es no suplicar cuando no te entienden, es no perderte por miedo a que te dejen. Porque si para ser visto tienes que desaparecerte, entonces ese lugar nunca fue para ti. Haz esto. Elige tu camino, tu poder, tu dignidad, o prepárate para seguir siendo invisible en la historia de alguien más. Tú decides. Si algo quedó claro después de todo esto, es que no hay espacio para los tibios en el corazón de una mujer que se respeta. O te eliges o desapareces, porque solo hay dos caminos, o haces lo necesario para ser visto, o te resignas a seguir siendo invisible. Y si una frase debe quedarte grabada, que sea esta: el hombre que se respeta se vuelve inevitable.